Hola, muy buenos días a todas las personas que se encuentran conectadas, que han estado al pendiente desde el día de ayer de la presentación de nuestro informe, El camino hacia la justicia reproductiva, una década de avances y pendientes. Bueno, justo en el marco de la presentación de este informe es que pues, nos dimos a la tarea de realizar webinars para platicar de los diferentes temas que justo abordamos en este informe y de los temas que trabajamos todos quienes integramos GIRE. Bueno, justo el día de hoy nos toca platicar respecto a violencia obstétrica y muerte materna. Por supuesto que tenemos a unas ponentes de lujo, y que bueno, sin duda este va a ser un espacio muy rico, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, primero que nada, voy a presentar a nuestras ponentes. Contamos con la presencia de Rebeca Lorea Hernández. Ella es integrante de GIRE, es coordinadora del área de incidencia y política pública. También contamos con Natalia Reyes Heroles. Ella es secretaria de estudio y cuenta de la ponencia de la ministra Norma Lucía Piña Hernández. Y finalmente contamos con Rafaela Chabón, consultora independiente, especialista en salud reproductiva. Y bueno, les voy a contar un poco en qué sentido vamos a manejar este espacio. Vamos a contar con dos rondas. La primera ronda, bueno, voy a realizarles preguntas dirigidas a cada una de las ponentes justo para generar el diálogo. Cada una va a tener 10 minutos para participar. Igual cuando estemos a un minuto, yo les voy a mandar un mensaje a chat privado para que puedan saber que ya es momento de concluir. Posteriormente, para la segunda ronda, leeremos preguntas que haya del público y también tendrán la oportunidad de poder reaccionar a las participaciones de la primera ronda. Igual para este momento, cada una tendrá 10 minutos. Y bueno, justo ya en este sentido y arrancando con la primera ronda, me voy a dirigir a cada una en el mismo orden en el que las presenté. Entonces empezaría contigo, Rebeca. Justo hablando de todo este contexto que hay con relación a la violencia obstétrica y la muerte materna, me gustaría saber si hay algo que deba cambiar en términos de política pública para prevenir la violencia obstétrica y la muerte materna, o solamente depende de la correcta implementación de lo que ya existe. Gracias, Ale. Y yo también, como integrante de Gira, igual nada más también me quiero tomar unos segunditos para agradecer a las personas que están conectadas, que se conectaron ayer o que vayan a ver este webinar ya después colgado en nuestras redes. La verdad es que es un gusto para nosotras estar compartiendo aquí con Natalia y con Rafaela y que puedan interesarse en nuestro trabajo y en este informe que trae como un buen de datos importantes. Y para contestar esa pregunta, o sea, creo que justo partiendo de todo lo que menciona el informe, hace como un recuento de estos últimos 10 años en términos de violencia obstétrica y muerte materna y también, obviamente, como dónde hemos estado en Gire y en los tres poderes de gobierno y los niveles de gobierno en cada uno de los temas, ¿no? En violencia obstétrica y en muerte materna. Sobre la pregunta en específico, nosotras hemos hecho un monitoreo, por ejemplo, del reconocimiento de la violencia obstétrica como una forma específica de violencia en contra de las mujeres a través de su inclusión en las leyes de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia. Durante los últimos 10 años, si bien había algunos estados como Guanajuato, Veracruz y Chiapas, me parece que antes del año 2010 ya tenían este tipo de violencia como tal en el catálogo en sus leyes locales. Hemos visto cómo se han sumado nuevas leyes a reconocer este tipo de violencia. Igual creemos que en aquellas leyes que no lo tienen expresamente, como en este catálogo, es decir, violencia obstétrica es cualquier acción o omisión que se presente en la atención del embarazo, parto y puerperio y tal, sí creemos que esto puede encajar perfectamente en otros tipos de violencia como la violencia física, la violencia psicológica, obviamente la violencia institucional, el negar derechos a las mujeres y a las personas con capacidad de gestar cuando están acudiendo a solicitar servicios de atención obstétrica. Y sin embargo, tenemos ya actualmente 27 leyes que reconocen expresamente la violencia obstétrica. Creemos que todas esas otras leyes, incluida la ley general, la que, pues sí, como la que no es como de ningún estado en particular, sino la ley general, no lo tiene, pero perfectamente la violencia obstétrica puede encajar en cualquiera de esos otros supuestos.
Esto lo traigo a colación porque precisamente hace 10 años, cuando desde Gire por lo menos empezamos a posicionar el tema, sobre todo en el ámbito jurídico, pues sabemos que desde los años 80 había ya documentación de los maltratos que vivían las mujeres y las personas con capacidad de gestar en los servicios de atención obstétrica. Sin embargo, cuando nosotras empezamos a posicionarlo ya como preguntándonos bien qué se necesita desde la legislación, desde lo judicial, desde la normativa y la política pública, esta era una gran herramienta y lo sigue siendo. Sin embargo, creemos que ahora ya no es indispensable este reconocimiento en las leyes de acceso, porque hay reconocimientos ya en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en el ámbito internacional y en la propia Suprema Corte, que ya creo que eso es algo que va a abordar un poco más Natalia. Entonces, si me hubieran hecho esta misma pregunta hace unos años, hubiera dicho como, bueno, hay que ponerlo en las leyes de acceso y hace falta todo eso en términos de reconocimiento de la violencia obstétrica. Creo que ahora eso está muy bien posicionado y más bien hay que voltear a ver al acceso a la justicia y también a la política pública. Creemos, y esto es algo que Gire ha sostenido también durante sus últimos años y sus últimos informes, que en términos de política pública hay un buen marco en México, o sea, un marco que sí lleva reconociendo varios años que la muerte materna es un problema de salud pública, últimamente también que la muerte materna es un problema de derechos humanos. La CNDH en el año 2017 publicó esta recomendación general a raíz de que ya llevaba varios casos particulares sobre violencia obstétrica que había resuelto. Hay algunas comisiones locales de derechos humanos que también, si ustedes consultan el informe, tienen como números muy grandes de quejas relacionadas con violencia obstétrica, sobre todo, a mí se me viene a la mente el caso de San Luis y de Guanajuato, que si uno ve como las visualizaciones y las gráficas, se ve así como que son los estados que tienen más quejas. Tenemos una norma oficial mexicana para la atención del embarazo, parto y puerperio, programas sobre salud sexual y reproductiva que en administraciones pasadas pues se dividían en la salud de adolescentes, la salud materna, la violencia sexual, pero en todos ellos sí había estado presente, sobre todo la muerte materna como una meta que además el Estado en lo internacional se había comprometido a reducir y que ya llevaba como ahí algunas brechas y algunos retos que luego se incrementaron con la pandemia, pero eso lo voy a hablar después, espero tener una oportunidad. Y sin embargo, ahora para esta exposición y también revisando el informe, creo que sí hay algunas cosas, o sea, que por una parte sí hay como muy buenos elementos de la política pública que solo hace falta implementar, como este convenio interinstitucional para la atención de emergencias obstétricas, que está vigente desde hace muchos años. Sin embargo, seguimos viendo que hay mujeres que llegan a los hospitales y las regresan porque todavía no están listas o porque no son derechohabientes. Entonces creo que todas esas partes falta implementarlas, pero sí hay algunos elementos que sí se tienen que cambiar desde la normativa y la política pública. En específico, yo traería a colación el caso de las mujeres con discapacidad, eh, que existe actualmente, está vigente una norma oficial mexicana, que es la norma oficial para la planificación familiar y que recomienda la oclusión tubaria bilateral, o sea, la esterilización a mujeres con discapacidad intelectual. Entonces, creo que es algo, o sea, que si bien hay una NOM 007 y todo lo demás que ya mencioné, que está muy bien y que solo hace falta implementarlo, creo que hay otras cosas como esta NOM que hace falta reformarla urgentemente para eliminar eso. Y ahí me atrevería también a moverme un poco más y decir que también la NOM 007 y todos los demás programas puedan adquirir una perspectiva también de discapacidad, porque sabemos desde esta investigación que estamos presentando hoy y anteriores que las mujeres con discapacidad se encuentran en mayor exposición a ser víctimas de esterilización no consentida. Y esto tiene que ver precisamente con esta norma oficial mexicana. En el caso de la NOM 007, creo que también, o sea, si nos movemos un poquito más y como que siempre llega un momento en el que logramos algo y decimos como, wow, esto está súper bien, pero luego pasa el tiempo y le empezamos a ver como defectos o más que defectos, como más retos, y creo que sería el caso de la NOM 007, que también adquiere esta perspectiva de discapacidad y también de derechos en la adolescencia, porque sabemos que México es un país con mucho embarazo adolescente, que el aborto en casos de violación y el aborto legal y seguro puede ser en muchos casos la solución, pero que también se tiene que incluir esta perspectiva para los casos de aquellas adolescentes que voluntariamente quieran llevar a término un embarazo y que lleguen
a los servicios de atención obstétrica a solicitarlo. Nosotras en los acompañamientos que hemos hecho en Gire hemos llevado algunos casos muy dramáticos sobre violencia obstétrica y sobre muerte materna que tienen que ver con un trato diferenciado a las adolescentes. Y por último, ahora que estaba revisando la NOM 007 para esta exposición, me encontré con algo bueno, a mí me llamó mucho la atención, pero creo que la doctora Rafa como doctora me podrá corregir si estoy mal, pero estaba leyendo cómo tiene algunos numerales que expresamente dicen que hay que reducir el número de tactos vaginales, pero otro numeral también expresamente se contradice porque dice que los tactos vaginales se tienen que estar haciendo por lo menos una vez cada hora. Entonces, esto me recordó a un caso que resolvió apenas el año pasado, el Comité CEDAW, que tiene que ver, es un caso en contra de España y que tiene que ver con violencia obstétrica y que uno de sus grandes elementos era el número de tactos vaginales que se le habían hecho a la señora no me acuerdo cómo es, SFM. Entonces yo me puse a hacer cuentas y me di cuenta que la señora SFM le habían hecho más o menos en promedio un tacto vaginal cada 4 horas. Y luego me fui a leer la NOM 007 y veo que dice, no, hay que reducir los tactos vaginales, pero estos no pueden ser o sea, se tienen que hacer mínimo cada hora. Entonces dije como, bueno, ¿será esto algo que hay que cambiar en la NOM 007? ¿Cuál es sí, como la indicación médica para hacer X número de tactos vaginales? Pienso mucho también en el modelo de partería, que tiene como una visión muy distinta a estar haciendo tactos vaginales o a medir el proceso del parto solamente por lo fisiológico. Entonces también eso ahí lo dejo como una dudilla para responder esta pregunta, si hay algo que tenga que cambiar, además de esta perspectiva de interseccionalidad, de personas con discapacidad, de la NOM 005, si este otro tipo de cosas, que además la NOM 007 creo que por ley ya pronto se tendrá que reformar, también hay que tomarlas en reconsideración. Y por último, pues creo que reconocer también que en el último programa o sea, pensando en esta política pública y en lo que hay que implementar o no, en los programas actuales de atención a la salud sexual y reproductiva, vemos con muy buenos ojos que ya se habla expresamente de violencia obstétrica, que tiene unos objetivos específicos que la verdad nosotras estamos muy contentas porque desde hace varios años como que veníamos posicionando y hablando mucho de todos estos temas y que nada más quedaría pues ahora pensando que el Ejecutivo ya hizo su trabajo de hacer este programa, pues voltear a ver a quienes están encargados del presupuesto para que esto no se quede simplemente en papel. Y ya se me acabó el tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, Rebe. Y bueno, seguimos con la participación de Natalia. Justo atendiendo a que eres secretaria de Estudio y Cuenta y que estás como muy empapada justo de cómo se da esta dinámica en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, me gustaría saber cuáles son los retos para el acceso a la justicia y la reparación integral en los casos y para las personas, claro está, que han vivido violencia obstétrica o los familiares justo de mujeres que han sido víctimas de muerte materna. Muchísimas gracias por tu pregunta. Antes que nada, me quiero tomar unos segunditos, no solo para agradecerles la invitación, es un honor, es un gusto compartir esta mesa, sino para felicitar a Gire por este informe. Una vez más, ponen el dedo en la llaga. Es impresionante cómo en todos sus informes, para mí son compañeros fundamentales, referentes, ¿no? Y las felicito. Es un trabajo espectacular, ¿no? Dicho esto, y tratando de responder tu pregunta, creo que tenemos que definir qué entendemos por justicia, ¿no? ¿Cuáles son los obstáculos para acceder a qué justicia? Y creo que ahí el informe acierta en no entender a la justicia solo jurisdiccional, ¿no? Sino que tenemos que entender una justicia integral y ver todos los mecanismos que hay en el Estado mexicano para darle cierta respuesta a las víctimas, ¿no? También atendiendo al tipo de caso, ¿no? Los procedimientos dentro de los hospitales, pues por la inmediatez, la respuesta de las comisiones de derechos humanos, ¿no? El Sistema Nacional de Víctimas, sin duda creo que es una cuestión integral, pero yo en mi participación me voy a referir al ámbito jurisdiccional porque creo que es aquí donde yo podría aportarles algunas
algunas ideas, ¿no? Para mí, el primer gran obstáculo es una cuestión de conceptualización. Bien se dice en el informe, ¿no? El término lleva a la visibilización. Y creo que aquí todavía nos queda camino por andar en el ámbito jurisdiccional, ¿no? Visto desde este amparo en revisión que acompañó GIRE, el 1064-2019 y que llevó a la Corte, yo creo que hubieron muchos obstáculos por la falta de entendimiento de lo que es la violencia obstétrica, ¿no? Y esto lo ubico en dos caras, ¿no? Claro, desde quien va a accionar el sistema de impartición de justicia. Si yo no sé que soy víctima de violencia obstétrica, difícilmente voy a activar cualquier mecanismo, y ya no digamos el amparo, ¿no? Con los costos no solo económicos, sino personales que esto implica, ¿no? Si no fuera por GIRE y si no fuera por el acompañamiento, difícilmente tendríamos estos casos en la Suprema Corte. Entonces, creo que aquí hay un incumplimiento, pues, por parte de las autoridades de informar, ¿no? Porque sí veo aquí el derecho de acceso a la información como un derecho llave a otros derechos, no solo a la autodeterminación reproductiva, a los diversos derechos reproductivos, sino al acceso a la justicia, ¿no? Entonces, visto desde ese lado. Ahora, visto desde quienes imparten justicia, creo que también tenemos que avanzar en el entendimiento del término de la violencia obstétrica, ¿no? En este caso, en particular, el juez de distrito consideró que los actos no existían, porque adoptó una perspectiva, pues, tradicional, no quiero decir errónea, pero totalmente tradicional de amparo, ¿no? De decir, pues, si la autoridad negó, ¿no? Ahí me quedo. Y creo que si el juzgador hubiese tenido el entendimiento de lo que realmente se estaba reclamando, ¿no? Un trato cruel, ¿no? La violencia obstétrica como una forma de violencia de género, como una cuestión estructural, tal vez el juzgador se hubiera lanzado, ¿no? Y quiero decir lanzado porque es una excepción a decir, a ver, esto es una cuestión de fondo, no puedo determinar aquí la inexistencia, voy a ver las pruebas, ¿no? Pero no, fue creo que una actitud un poco de parálisis, tal vez de negación al término, de decir, me voy por el caminito tradicional, ¿no? Y bueno, creo que aquí justamente la Corte, cuando define al acto reclamado, a la esterilización no consentida, como un acto violatorio en sí mismo de derechos humanos, está abriendo la puerta para decir, esto no es una cuestión que vamos a ver en este momento procesal, no, es algo mucho más complicado, y empezar entonces así a definir y a conceptualizar la violencia obstétrica desde una cuestión de procedencia del juicio de amparo, ¿no? Y luego aquí hay otra cuestión que podría parecer menor, que es una improcedencia que surge en este juicio, porque en algún momento se alega que el IMSS no es autoridad responsable, porque aquí lo único que se está alegando es una cuestión de negligencia médica, ¿no? Entonces, aquí también, o sea, la improcedencia del juicio de amparo por considerar que el IMSS no es autoridad responsable, ¿no? Y que la violencia obstétrica se reduce, ¿no? Quiero decir se reduce porque creo que se combina con una cuestión de negligencia. ¿Qué es lo que realmente se está reclamando? ¿No? Entonces, también aquí creo que es importante el pronunciamiento de la sala, decir, a ver, se está alegando una violación al derecho a la salud desde una perspectiva interconectada, diría yo, con muchos otros derechos humanos, ¿no? Y la perspectiva y claro que aquí el IMSS es autoridad responsable para efectos del amparo, pero creo que aquí otra vez la falta de entendimiento de lo que es la violencia obstétrica, pues lleva a esta errónea concepción de lo que se está reclamando. Luego, como otro segundo gran obstáculo, veo la cuestión probatoria en el juicio, ¿no? Y creo que aquí, y Rafaela tal vez nos pueda aportar, pero creo que los casos de violencia obstétrica, pues primero tienen la dificultad que tienen todos los juicios en donde se alega una violación al derecho a la salud, más allá de la negligencia. No estamos en un juicio de responsabilidad patrimonial, no estamos, digamos, no estamos alegando la adecuada aplicación o no de la lex artis medica, no, estamos alegando una violación al derecho a la salud, ¿no? Entonces, ¿cómo probamos? ¿No? Y si a esto le sumamos que en los casos de violencia obstétrica tenemos esta
marcadísima asimetría de la relación paciente o mujer, persona con capacidad de gestar médico, pues esto se vuelve aún más complicado y diría yo medio casi imposible de probar, ¿no? Entonces, y ahí creo que hay que distinguir, por ejemplo, lo que pasó en este amparo en revisión que llegó a la Corte, ¿no? Por un lado, bueno, la determinación de que basta que no exista un consentimiento previo, pleno, libre e informado para que se actualice una esterilización no consentida. No se necesita nada más, ¿no? Y creo que eso en términos probatorios nos ayuda, ¿no? Porque, bueno, tal vez demostrar que no existió el consentimiento en estos términos tan claros, con estos requisitos, pues se puede hacer, ¿no? Pero ¿qué pasa con las otras formas de violencia obstétrica, ¿no? Que no tenemos que llegar a la esterilización no consentida, ¿no? ¿Cómo probamos las amenazas, la intimidación, el engaño? ¿Cómo? En un juicio. Creo que es extremadamente complicado, ¿no? Entonces, ahí la determinación de la primera sala es decir, pues es que tiene que operar la reversión de la carga de la prueba, porque es la autoridad responsable la que me tiene que decir que esto no sucedió, que no hubo violencia, porque ellos tienen el caudal probatorio o tienen mayor acceso al caudal probatorio que la víctima, ¿no? La víctima difícilmente va a probar esto y el juzgador tiene que atender al dicho de la víctima, ¿no? Si no escuchamos a las mujeres, a las personas con capacidad de gestar, muy difícilmente vamos a probar, a visibilizar estas otras formas de violencia obstétrica. Y finalmente, creo que otro gran obstáculo en el acceso a la justicia jurisdiccional, son los efectos del amparo, ¿no? Si nosotros seguimos entendiendo al juicio de amparo en su visión más tradicional, más estricta, no, es casi imposible lograr una reparación integral para las víctimas de violencia obstétrica. Yo lo escuché en este caso, ya la esterilizaron, ¿ya para qué sirve el amparo? ¿No? ¿Ya para qué? No solo tal vez digamos el desconocimiento médico de que pudiesen existir procedimientos de reversión de igual, no, fuera de eso, el amparo más allá, ¿no? ¿Ya para qué? Ya pasó, ya no hay nada que hacer, ¿no? Entonces, pues no, tenemos que, yo estoy totalmente convencida de que las reglas procesales, las reglas que rigen los efectos del juicio de amparo, tienen que estar al servicio del derecho humano que se estima vulnerado. No pueden ser un obstáculo. Entonces, el juicio de amparo no nos está respondiendo, ¿no? Y yo creo que en una interpretación constitucional convencional del propio juicio de amparo, el juicio de amparo es una herramienta para proteger derechos fundamentales, ¿no? Entonces, pues ahí los efectos del amparo tienen que flexibilizarse y tienen que responder a la muy particular naturaleza de los derechos humanos que se vulneran en casos de violencia obstétrica, ¿no? Entonces, vamos, no solo entender el derecho a la salud en su dimensión psicológica, no solo física, ¿no? Sino las medidas de no repetición. O sea, son tan pocos los casos que llegan a la Suprema Corte que si nos reducimos a efectos tradicionales del amparo solo para la quejosa, pues difícilmente vamos a avanzar. Entonces, esto también se trató, digamos, de hacer en esta sentencia y le toca al Tribunal Constitucional, ¿no? Ir marcando el camino, ir marcándole a los juzgadores el camino de cómo abordar los casos de violencia obstétrica. Ahí me quedo porque creo que ya me comí mi tiempo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Natalia. Sin duda pone sobre la mesa varios puntos ahí importantes que han sido motivo de discusión justo con relación a temas de derechos reproductivos. Y bueno, ahora te haría la pregunta, Rafaela, ¿cuál es el papel que pueden jugar en lo individual y lo colegiado el personal de salud para prevenir y reducir los casos de violencia obstétrica y muerte materna? Muchas gracias por invitarme, muchas gracias por poder compartir esta mesa de discusión con ponentes tan lúcidas, tan preparadas, y aprovecho para pues hacer publicidad, como bien dijo Natalia, este estupendo reporte. Se lo pueden ver la intensidad y densidad, y puedo confirmar
seriedad de la documentación, que además representa la continuidad de una historia de documentación de Gire, que como bien dice Natalia, mete el dedo en la llaga. Estaba pensando en esta discusión y preparando esta mesa, que de alguna forma tenemos que aprender a visibilizar, definir, prevenir y de alguna manera reparar, señalar y reparar la violencia obstétrica desde el punto de vista de la víctima, desde el punto de vista del juzgador, como bien decía Natalia, y también desde el punto de vista de quien la ejerce. Porque yo creo que mientras quien la ejerza no visibilice, no entienda, no comprenda que está ejerciendo una violencia, no vamos a poder resolver el problema o no lo vamos a poder realmente resolver de raíz y poderlo prevenir. Como bien decía Rebeca, creo que tenemos, y creo que es una característica de México en general, tenemos un excelente marco normativo y legal para poder prevenir, juzgar, castigar este tipo de violencia contra las mujeres. Lo tenemos en las leyes, bueno, en la Constitución, por supuesto, lo tenemos en el marco convencional al cual México ha adherido desde hace tiempo, con todos los tratados y las convenciones, y creo que el amparo y revisión que Natalia describió es una fuente riquísima para poder tocar con mano los antecedentes y el marco convencional que ya tenemos para poder juzgar y definir estas violaciones a los derechos humanos y a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Tenemos normas, como mencionaba Rebeca, susceptibles de mejora, pues aclaro, anticipo que la NOM 005, la de planificación familiar, que efectivamente es una norma ya viejita, digamos, que ya necesita urgentemente una actualización, se está actualizando. Y un punto importante de esa norma es el tema del consentimiento informado, que también tiene bastante reglamentación que si se observara sería una guía, un camino claro para los prestadores de servicios de salud en la aplicación de un consentimiento informado respetuoso, real, previo, pleno, como se define en el amparo, con todas las características que necesita tener un verdadero consentimiento informado. ¿Qué necesitamos desde el punto de vista de los prestadores de servicios de salud? Y yo quisiera ser un poco provocadora diciendo, no son solo los médicos, perdónenme por... y no es una defensa de la categoría, es un reconocimiento de que las violaciones en este sentido vienen del sistema de salud y de todos los que participan en la atención de las mujeres. Vienen del personal de enfermería, viene del personal de trabajo social, viene de todo el conjunto del equipo de salud que atiende a la mujer. Por supuesto, el personal médico es el que más poder tiene ahí y donde esta disparidad de poder se acentúa entre la mujer y el prestador de servicio y por ende pues tiene una responsabilidad específica y más grave cuando se cometen colectivamente o en el ámbito de la, digamos, de la atención se cometen estas violaciones. Creo que esta parte de involucrar los que proveen atención en salud y en especial atención en salud reproductiva y en especial atención en salud materna, todavía es como el paso que necesitamos tomar con mucha claridad, con mucha determinación. Eso implica trabajar con el cuerpo médico, trabajar con los equipos de enfermería, etcétera, para esta visibilización, para nombrar estas violaciones, para que
se entiendan, se visibilicen estas violaciones dentro de una práctica que la ha asumido como algo normal. Y creo que lo que Natalia comentó es importante hacerlo también con el equipo de salud. Esta distinción entre lo que es violencia obstétrica de malpractice. La violencia obstétrica no es solo o no es exclusivamente, ahí tengo mis dudas, porque en las definiciones de la violencia obstétrica se incluye también la malpractice en algunas leyes, en algunas definiciones legales, etcétera. Y por eso creo que esto confunde un poco, porque la malpractice ya está tipificada, ya está, tiene sus caminos para ser juzgada, castigada, etcétera. La negligencia médica ya lo tenía. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Es definir de manera muy clara, visibilizar de manera muy clara qué es la violencia obstétrica con el equipo de salud. En la práctica puedo comentar que se han hecho, hay, digamos, investigaciones cualitativas y cuantitativas en toda la región. Creo que la región latinoamericana es la que más ha documentado, la que más ha escrito la historia de la violencia obstétrica. Me refiero a los reportes de Argentina con todo al aire, que es un documento muy interesante sobre las violaciones de los derechos humanos de las mujeres. Me refiero en México a los trabajos desde que tiene ya mucho tiempo de Roberto Castro, de Rosario Valdés, Castro en el CRIM, Rosario Valdés en el Instituto Nacional de Salud Pública, y a los intentos, sobre todo por parte de Rosario, diría yo, que es lo necesitamos estas lentes de género para cambiar la atención a las mujeres en las situaciones donde su específico rol reproductivo las pone en una situación de vulnerabilidad particular. Porque creo que hay muchas definiciones de asimetría de poder entre el médico y el paciente en toda la situación de la atención médica. Y que tenemos que trabajar, por supuesto, pero la especificidad de género y la especificidad de la multiplicación de la vulnerabilidad que sufren las mujeres durante su atención, en especial del parto, por supuesto durante toda la atención del embarazo y durante toda la atención en salud reproductiva, pero yo creo que en especial en el momento del parto, donde esta vulnerabilidad se multiplica y donde esta asimetría de poder se multiplica, requiere un manejo, un tratamiento específico. Hay que trabajar con los colegios médicos, insisto, en especial con los de ginecobstetricia, que ante este tema han generado una actitud muy defensiva, una actitud de liability médico-legal. Yo he oído varias pláticas en congresos nacionales con especialistas, con los abogados que tienen todos los colegios médicos, que tienen esta actitud de negación o de defensa desde el punto de vista de la liability, que se enfoca en realidad a la visión de la malpractice. No entienden lo que implica la violencia obstétrica, todavía no la visibilizan, no la definen, no la introyectan. Y creo que es un paso muy importante que se tiene que hacer con la sociedad civil, con las instituciones, con las autoridades de salud y con los directivos y los miembros de estas asociaciones. Y creo que un paso, ya para ir concretando, un paso importante en ese sentido lo han estado haciendo las autoridades internacionales en salud.
A mí me gusta mucho la definición y el documento que los documentos que la Organización Mundial de la Salud ha emitido en este tema. Desde 2015 hay un documento muy válido que no habla específicamente de violencia obstétrica, lo aborda desde el punto de vista del parto respetado. Y creo que es un lenguaje y una conceptualización que puede permitir que le caiga el 20 al prestador de salud. Me gusta mucho lo que ha hecho la FIGO, la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, en este respecto, y puedo mencionar, de hecho, si les interesa, puedo compartirle un video de una plática con una expresidenta de FIGO, la doctora Dorothy Shaw, que en su entrevista, en su presentación, una conferencia magistral, menciona este tema, el tema de la violencia obstétrica, como otros temas de derechos sexuales y reproductivos, como los retos centrales de la atención que tienen que otorgar los prestadores de servicios de ginecología y obstetricia, como uno de los retos centrales que tenemos que enfrentar. Desafortunadamente, esta visión tan clara que tiene la FIGO no la veo reflejada. A nivel regional parcialmente sí, a nivel nacional la veo muy poco reflejada y creo que es un reto que tenemos que tomar todos, desde las víctimas, los juzgadores y los prestadores de servicio, para cambiar este chip que todavía no hemos logrado cambiar. Tengo algunas observaciones todavía adicionales, un poco más provocadoras. Yo no sé si es el momento de comentarlas ahorita o las dejamos para una segunda intervención. Si gustas, podríamos dejarlas para la segunda ronda, Rafa. Creo que va a ser bastante interesante ese espacio. Y mientras, justo podríamos abrir este espacio para las preguntas que tengan las personas que nos están viendo. Y bueno, antes de ello sí me gustaría como retomar algunos de los puntos importantes que han señalado las tres, ¿no? En ese sentido, bueno, Rebeca Lorea mencionaba justo la importancia que han habido en torno a los avances en el reconocimiento de la violencia obstétrica. Justo hace 10 años aún continuábamos con estos obstáculos respecto a que no había claridad de qué era la violencia obstétrica. Por supuesto que a nivel judicial, parajudicial, tampoco había como pronunciamientos ni criterios claros, ¿no? Fue algo que se fue forjando con el paso de los años a base de también de capacitación, difusión, de casos también que llegaron a la corte. Sin duda ha sido un largo camino. El día de hoy, como lo comentaba Rebeca, pues ya son varias leyes, varios cuerpos normativos que ya reconocen como tal la violencia obstétrica. También ya tenemos varios pronunciamientos por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero también de comisiones locales, ¿no? Que de pronto también era bastante complicado, porque si bien llegábamos a la nacional, eso no implicaba necesariamente que hacia lo local los temas alcanzaran a permear. Entonces eso también fue bastante complicado y bueno, sin duda tener criterios del tipo de criterios que tenemos el día de hoy por parte de la Corte también es algo de aplaudir. Pero bueno, ahora sí que como, si bien podemos como festejar todos estos avances, bueno, sin duda también tenemos aún varias cosas que siguen pendientes. Yo concuerdo totalmente con esto que señalan respecto a la necesidad de una actualización respecto de la norma oficial mexicana 007 y la 005. Sin duda es muy necesario porque ya no responde del todo al panorama actual y a las necesidades de la atención médica para mujeres y personas con capacidad de gestar que quieren acceder a atención médica y ginecobstétrica. Entonces, bueno, eso es muy interesante y bueno, sin duda, Natalia, nos pusiste también ahí a volar con esto que comentabas, ¿no? Es algo que hemos platicado bastante respecto a qué entendemos por justicia, ¿no? No solo nos referimos a este punto de lo relacionado con lo judicial, sino que hay muchos tipos de justicia y bueno, en específico respecto a lo judicial, como lo comentaba, sí nos hemos encontrado con una serie de obstáculos
en el acompañamiento que por lo menos desde GIRE hemos brindado, ¿no? Por ejemplo, esto que comentabas de los criterios de jueces y juezas, ¿no? La dificultad para poder llegar justo, y justo el por qué llegamos a la corte, ¿no? Porque nos encontramos con jueces de distrito que no necesariamente se avientan, como lo comentabas, ¿no? Tienden a llevar el camino muy sencillo, el camino ya, pues ya medido, ¿no? Entonces sí, este es un gran obstáculo. Las probatorias sin duda es algo que también, híjoles, nos hemos encontrado constantemente de cómo lo hacemos. En el caso en específico respecto a esterilización no consentida, sin duda fue un gran reto encontrar la manera de hacer entender que no se puede quedar todo, reducir todo a un consentimiento y a una firma, ¿no? Que justo se tiene que colmar con los elementos que comentabas de que tiene que ser previo, pleno, libre e informado para poder hablar de ello, y porque al final hay una cuestión de género que atraviesa estos temas, ¿no? Y bueno, y esto va de la mano con lo que decía Rafaela, ¿no? De la gran vulnerabilidad en la que se encuentran las mujeres y personas con capacidad de gestar en el momento justo del parto, ¿no? Y cómo esta vulnerabilidad se multiplica y cómo esta simetría de poder entre personal de salud y la o el paciente también se intensifica, ¿no? Esto también es algo que desde GIRE hemos analizado bastante, y bueno, este caso en específico de esterilización no consentida nos hizo cuestionarnos aún más esto. Bueno, por supuesto, al igual que Rafaela, desde GIRE compartimos esta postura, ¿no? Sí consideramos que este gran problema de violencia obstétrica y de muerte materna no se reduce al actuar del personal médico o que el personal médico sea el problema, sino que estamos hablando de un problema estructural como tal, ¿no? Entonces implica un montón de componentes y elementos que se tienen que estar analizando, monitoreando, y claro que también depende de un montón de esfuerzos para que estos avances que el día de hoy podemos hablar y compartir se puedan estar dando, ¿no? Entonces, bueno, sin duda increíbles las participaciones, y bueno, hay algunas preguntas, entonces si quieren las puedo ir leyendo y ustedes me van diciendo quién puede contestarla, quién le gustaría. ¿Les parece bien? A ver. Tenemos una pregunta que dice, ¿consideran que la medicalización del parto casi de forma obligatoria está relacionado con la deshumanización del mismo? Esa no sé si la quieres contestar tú, Rafa. Creo que, creo que me toca, ¿verdad? Como diríamos, definitivamente me toca. Bueno, este es uno de los temas que en el análisis del informe, en el análisis del amparo que hemos estado comentando, y en general en el análisis de las documentaciones y de las definiciones y de los antecedentes que tenemos en la región, es un tema que a mi juicio necesita todavía ser desglosado de una manera más fina. Yo creo que a la par de este tema de la violencia obstétrica hay todo un discurso y una tendencia, bueno, varias tendencias que promueven la atención, lo que llamamos la atención humanizada del parto. Y la atención humanizada del parto tiene a su vez varias facetas. Por ejemplo, la promoción de la atención por partería, por el personal de partería, por el personal no médico, la atención del parto domiciliario, la atención del parto tradicional por parte de parteras tradicionales, etc. Y por ende, con todas estas facetas, la medicalización como tal se vuelve la violencia. Yo no coincido con esta visión. De hecho, comentábamos un poco antes afuera del aire con Natalia que hay algunos aspectos de la sentencia, del proyecto de sentencia del amparo, que a mi juicio necesitaríamos rediscutir. Yo creo que el tema que se está discutiendo aquí o en general no es el saber médico, no es la
lo que se ha aportado a lo largo de los años basado en evidencia, y creo que el tema del basado en evidencia lo hemos repetido en tantos otros temas de violaciones de los derechos, la negación de un aborto, el tema de el derecho a la anticoncepción, etcétera, cuándo inicia la vida, todas las discusiones que hemos llevado a cabo en estas décadas, el derecho a la educación sexual, etcétera, siempre tienen esa etiqueta, basado en evidencia. Y yo creo que estamos en un momento en que necesitamos ratificar el respeto a la ciencia y al saber científico, que se construye a través de mucho tiempo, de mucha dificultad, a través de prueba, de repetición, de evidencia, de comparación, etcétera. Por eso, mi postura es, el problema no es el saber médico, el problema es cómo este se aplica, quién lo aplica, en qué contexto, y sin respetar el consentimiento informado, sin informar a la mujer. Una cosa tan sencilla, y lo retomo porque fue una frase que comentó Dorothy Shaw la semana pasada en este Congreso Mundial de... Con que yo le diga antes de una exploración pélvica, con que yo le diga a una mujer, le pida permiso para realizarla, con que antes de hacer un tacto vaginal le pida permiso a la mujer y le explique por qué lo tengo que realizar. Eso es lo que previene la violencia. No es el tacto vaginal, ¿ok? No es la intervención médica cuando esté indicada. Ahora, es cierto que el parto en estas décadas y más en estos contextos latinoamericanos con, digamos, tantas deficiencias estructurales en el sistema de salud, el parto se ha hipermedicalizado. Y hay maniobras claras que podemos identificar. El tema de la inducción sistemática con oxitocina, el tema de la episiotomía de rutina, el tema de la cesárea, el tema de las revisiones manuales de cavidad uterina sin anestesia, el tema del manejo del dolor, que es, por ejemplo, en México, ustedes saben que soy italiana y vengo de otra cultura. En Italia, cuando por lo menos yo trabajaba, no se ponía anestesia peridural de rutina para nada. En México me encuentro con una aplicación rutinaria de la anestesia, aún en contextos hospitalarios bastante deprivados. ¿Cuál es la violencia? ¿El no ponerla o el ponerla siempre? ¿Tengo derecho a la protección al manejo del dolor o tengo derecho a que no me pongan anestesia peridural? Entonces, otra vez, ojo, el tema no es el saber científico, el tema es que la mujer se vuelva protagonista, o como diría Dorothy Shaw, y perdón si la cito, pero yo creo que es una persona con una gran visión. El problema es entender que las mujeres son partners in health, son nuestras parejas, son nuestras colegas en salud. Nosotros no somos la autoridad, pero el saber profesional que tiene el médico sirve para que este partnership en salud progrese. No es el enemigo. Y creo que estamos en una etapa, y me refiero al tema del COVID, de las vacunas, de las terapias, o a ciertos contextos nacionales también que hemos vivido. Los científicos, los médicos, el saber científico no es el enemigo. Lo necesitamos, y lo necesitamos de manera muy, muy urgente. Este reconocimiento de la ciencia, pero como apoyo a la salud, para contribuir a la salud, no para imponerla, no para que se vuelva un instrumento de maltrato, de manejo, etc. Aquí termino. Muchas gracias, Rafaela. Y bueno, quedan 5 minutitos para tu participación, entonces no sé si nos quieras responder otra pregunta que creo que va muy dirigida hacia ti, respecto a qué papel tienen
ante esta situación de calidad de la atención a las mujeres en su etapa de embarazo, parto y puerperio, las universidades en la carrera de medicina? 5 minutos para eso. Creo que este es un tema central y qué bueno que lo comentaron, que en el auditorio se menciona esto, porque yo creo que el tema de la educación, y no solo de la educación del especialista, del ginecólogo, sino de la educación en los primeros años de la carrera, de todas las carreras médicas, de enfermería, de trabajo social, y por supuesto en las carreras de los juzgadores de ley, etcétera. Esta visión de derechos humanos y de género tiene que estar presente. Entender cómo, digamos, ejercer nuestras profesiones en estos diferentes ámbitos que todos nos van a llevar a un diferencial de poder muy importante con nuestras usuarias. Aquí es un debate tan largo sobre el término que tenemos que utilizar en lugar de decir pacientes, clientes. A mí no me gusta porque implica una dinámica privada de servicios privados, usuarias de servicio con las mujeres, con las niñas, adolescentes y mujeres. Porque desde un principio tenemos que entender, y recuerden que entender es aquí, acá y aquí abajo, conocimientos, actitudes y prácticas, que cómo generar profesionales de la salud, de la medicina, de la enfermería, de la ley, de justicias, que entiendan estas desbalances estructurales de género, de poder, donde además existen otros determinantes sociales, porque también es cierto que estos desbalances no afectan a todas las mujeres por igual. Hay un diferencial de poder económico, étnico, racial, etcétera, que cruza todos estos desbalances. Pero es esencial que estas cuestiones se discutan, se eduquen desde las etapas, los años más iniciales de cualquier carrera profesional. Muchas gracias. Pues pasaríamos a la segunda pregunta, que creo que esa va dirigida para ti, Natalia. Nos preguntan qué sucede con la debilidad de las sanciones administrativas y bueno, también en ese sentido, si podrías ahondar un poco más en torno a esto que comentabas respecto a los efectos de las sentencias de amparo y los retos que existen en torno a ello. Gracias. Me voy a tomar unos segunditos para comentar sobre lo que dijo Rafaela. Me encanta esta visión de tener un diálogo en términos de ciencia con la mujer y cómo eso puede ser una herramienta fundamental para prevenir violación a derechos, ¿no? Creo que aquí también hay digamos, una actitud de que sí entendemos, o sea, sí podemos dialogar en términos de ciencia y cada caso, digamos, precisamente con el conocimiento médico que tienen, digamos, todos, ¿no? No solo los médicos, sino el sistema de salud. Creo que me encanta un diálogo previo y un diálogo serio, un diálogo poniendo a las mujeres o a las personas con capacidad de gestar en un entendimiento científico de por qué está o no justificado un determinado procedimiento. Creo que es algo fundamental. Rafaela, me dejas pensando mucho. Respondiendo a la pregunta sobre los efectos del amparo, las sanciones administrativas. A ver, creo que es otra vez un problema de diseño normativo, de cómo están construidos, digamos, los procedimientos administrativos, el juicio de amparo. Creo que tenemos
nuevos derechos humanos, por ejemplo, el derecho ambiental, ¿no? Derechos, digamos, derivados de casos de violencia obstétrica que están poniendo en entredicho todas las estructuras de distintos tipos de juicios, ¿no? Y de cómo estos responden o no pues a los derechos que pretenden tutelar, ¿no? En el caso particular del amparo, pues creo que hay un extenso debate sobre qué tanto traicionamos, pues sobre todo el principio de seguridad jurídica, el principio de legalidad, cuando flexibilizamos los efectos del amparo. Y creo que es un debate muy complicado. Entiendo que, digamos, los juzgadores ordinarios pues tal vez no tengan todavía suficientes precedentes o las herramientas para aplicar constantemente estas excepciones. Pero a mi parecer, y esto es una postura personal, el primero constitucional y el marco normativo constitucional y convencional nos da y muy conectado con lo que comentaban Rebeca y Rafaela en otro aspecto, pero ahí está el marco normativo, ¿no? Y yo creo que ese marco normativo alcanza para hacer interpretaciones al procedimiento, no solo en el fondo. No solo ya en la resolución concreta del caso, porque si no hacemos interpretaciones procedimentales o no entramos al fondo, o de nada sirvió entrar al fondo porque no estamos, digamos, ejecutando o dándole una fuerza a la determinación si hubo una violación a derechos humanos, sí. ¿Y ahora? ¿No? Entonces, en este sentido, a ver, en este amparo en revisión como medida de no repetición, se determinó que en este hospital del IMSS se tenía que hacer una guía de violencia obstétrica con cuestionarios para las usuarias, ¿no? Precisamente en el intento por visibilizar lo que es la violencia obstétrica. Comparto absolutamente lo que se dice en el informe en el sentido de que no bastan las capacitaciones, ¿no? Y eso nos pasa mucho en general en el ámbito jurisdiccional, hablando de juzgar con perspectiva de género, ¿no? Hay un montón de cursos de juzgar con perspectiva de género y todos nos sabemos de memoria las convenciones y los artículos y tal. Y a la hora de aplicarlo, se esfuman, ¿no? Hay un término que me encanta que es el formalismo mágico, ¿no? Pues no basta con citar todos los convenios y no basta con citar, si a la hora de resolver, ¿no? El propio juzgador que citó todo este maravilloso marco normativo no visibiliza la problemática concreta, no se ponen los lentes de género, ¿no? Que Rafaela trae esta expresión. ¿Es un cambio cultural? Pues sí, ¿no? Y es un cambio cultural no solo en el ámbito jurisdiccional, sino en el ámbito médico, y eso es lento, ¿no? Eso no se da de un día para el otro. Creo que pues tenemos que tener también paciencia, ir advirtiendo cada avance, ¿no? Aplaudiéndolo, engrandeciéndolo para que realmente tenga un impacto en este cambio cultural que necesitamos. Y en ese cambio creo que va la interpretación de la ley de amparo y de otras leyes, digamos, en las que se pretenda tutelar este tipo de casos, ¿no? Muchas gracias, Natalia. Sin duda, tanto Rafaela, Rebeca y tú nos están poniendo a pensar en bastantes cosas, ¿no? Y bueno, la siguiente pregunta iría dirigida para Rebeca. Y bueno, nos preguntan, ¿qué camino tenemos que seguir como sociedad civil ante el retroceso que hemos observado en la mortalidad materna en el país? Ay, pues yo también me voy a tomar unos segundos para reaccionar a todo. Siento que hace mucho que no hablo. Pero bueno, había estado tomando nota como de las primeras intervenciones y solo quería traer a colación también un tema que también es algo que eso sí no ha cambiado, creo, desde GIRE, desde nuestros primeros informes y desde que empezamos a trabajar este tema, que es la tipificación de la violencia obstétrica como delito. O sea, escuchando tanto las intervenciones de Natalia como de Rafaela, o sea, la de Natalia como relacionada con la carga probatoria y con los alcances que tiene
el acceso a la justicia, y también lo que decía Rafaela, como de esta resistencia que tiene el personal de salud a reconocerse como, pues, como posibles personas que ejercen violencia, a reconocer que esta violencia también está relacionada con algo estructural. Creo que la tipificación de este específico tipo de violencia como delito en los códigos penales no abona para nada. Y la verdad es que creo que no abona, o sea, como que a veces se escucha como la justificación de que, bueno, es que es para reconocerla, porque si no está, no se mide, o si no está, nadie se la toma en serio, pero creo que no, tampoco se voltea a ver, por una parte, a lo que hemos como estado documentando desde la sociedad civil, a qué repercusiones negativas puede tener el personal médico, incluso las propias víctimas, ¿no? Y a quienes las acompañamos. Creo que, o sea, si en materia de juicio de amparo, Natalia ahora ya nos puso como un montón de ejemplos de los obstáculos, de la procedencia, de la carga probatoria, el mismo conocimiento que puedan tener las mujeres y otras organizaciones y otras abogadas y otras defensoras sobre cómo llevar estos casos. El tipificarlo y hacer esta conducta como un delito para nada abona a resolver esos problemas, ni mucho menos abona a que podamos tener medidas de no repetición, como por ejemplo las que hablábamos de este caso. Mucho menos abona para que el personal médico pueda estar como un poquito más abiertos y abiertas a reconocerse como parte de un problema mucho más grande, de los cuales solo son como una piececita, porque creo que el derecho penal luego amenaza, pues obviamente con un castigo, pues literal como con uno asumirse como delincuente o tal. Entonces también llamaría la atención en eso, cuando hablamos de cuál es el papel del Estado, de las políticas públicas, de qué se tiene que cambiar. O sea, nosotras hemos visto una tendencia durante todos estos años a hacer estas conductas delito, y también creo que ejerce como una ilusión o un discurso por parte de las autoridades, en específico en este caso de las legisladoras y los legisladores, como que ya cumplieron, ¿no? Como que bueno, ya lo hice delito, ya quedó reconocido y tal, sin hacerse cargo de todo lo demás que podrían estar haciendo para prevenirlo desde sus propias trincheras, ¿no? Y al contrario, dejando como un relajo ahí, dejando que el personal médico se siente amenazado, que las mujeres ahora tienen otros obstáculos y tener como mucho más retos para probar que fueron víctimas de violencia obstétrica, con los niveles de impunidad que tenemos en México. Creo que es algo que nosotras sí hemos sido muy firmes, y aprovechamos como este informe y este espacio para seguir haciendo un llamado a que la creación de nuevos delitos no es, mucho menos para problemas y fenómenos como tan estructurales y tan complejos como la violencia obstétrica. Y sobre la pregunta en específico de muerte materna, ¿qué tenemos que estar haciendo como sociedad civil? La verdad es que yo, tal vez como somos de sociedad civil, sería como muy indulgente o poco autocrítica, y diría que como sociedad civil es que lo estamos entregando todo. Como sociedad civil desde, o sea, no solo hablando, como desde GIRE, sino también desde organizaciones de parteras, organizaciones como el Observatorio de Mortalidad Materna. Creo que sobre todo en este tiempo de crisis que el mismo informe retoma, y todas aquí creo que sabemos, y si no, para quienes nos están viendo, la muerte materna, estamos ahora en números que teníamos hace 10 años. Y hasta más, sí, como me dice Rafa, o sea, más que hace 10 años. Veníamos como descendiendo, no habíamos logrado, o sea, tenía México como esta meta que para 2015 estuviéramos más o menos en una razón de muerte materna de 22 muertes por 100,000 personas nacidas. No llegamos a esos 22, estábamos antes de la pandemia más o menos como en una razón de muerte materna de 30, y ahora a inicios de este año estábamos en 50, que eran números que no teníamos desde hace 10 años, que obviamente se entiende que tenía que ver con la pandemia, organismos internacionales, experiencias pasadas. Desde que inició la pandemia nos anunciaban que, como siempre, la salud sexual y reproductiva y lo que nos pasa a las mujeres y a las personas con capacidad de gestar siempre quedan como mayormente afectadas. Sin embargo, también pensamos que esto tiene que ver pues con un abandono histórico de esto, un abandono en la implementación de políticas públicas, en la asignación de presupuesto, en todo este trabajo que ya mencionaba Rafa con personal de salud, desde que se están formando, no ya
que ya eres especialista y todo, y entonces te queremos dar como un cursito de violencia obstétrica y esperar que con eso ya se te cambie el chip. Creo que tiene que ver con todo este abandono estructural y nosotras constantemente nos estamos preguntando como cómo nos hubiera pegado esta pandemia si hubiéramos hecho caso desde hace 10 años, 15, 20, a todo lo que la sociedad civil viene diciendo, ¿no? Y creo que justo en este tiempo de crisis y en este tiempo en el que pues los hospitales se vieron rebasados porque tenían una pandemia que atender, a pesar de que la Secretaría de Salud, por lo menos en papel, creo que reaccionó muy bien, clasificó los servicios de salud sexual y reproductiva como esenciales, incluso en estos lineamientos que sacó el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, fueron más allá de lo que ya teníamos en esta NOM 007 y en todas las normas que hemos estado diciendo. Fue como un wow, decir, como en plena crisis reconocimos que tenemos que estar acompañadas y que un buen de cosas, pero pues lamentablemente por todo este abandono histórico, estos lineamientos pues era muy probable que se quedaran en papel. Sin embargo, sí marcaron como un nuevo estándar del cual creo que no nos podemos regresar y que la sociedad civil fuimos como quienes salimos al quite y yo también me pregunto como si no existieran estas organizaciones de la sociedad civil, ¿qué números estaríamos teniendo sobre muerte materna y sobre violencia obstétrica? ¿No? Creo que serían mucho peores, que también esto nos trajo mucha luz como de la importancia de estas otras formas de atender el parto, como mencionaba Rafa, el parto domiciliario, el parto atendido por personal no necesariamente médico, recordar que el parto de entrada es un proceso natural reproductivo en la vida de las mujeres y solo en algunos casos se vuelve una patología que entonces hay que atender por especialistas y todo. Entonces la verdad es que más que retos desde sociedad civil, como que yo le daría un abrazo a quien hizo esta pregunta y a la sociedad civil, porque creo que estamos cubriendo un buen de vacíos y a lo mejor solo como rol pensaría siempre tener esta mirada interseccional, o sea, preguntarnos no solo como los números y cómo aumentó la razón de muerte materna, sino tomarnos el tiempo de escarbarle un poquito más y pensar, por ejemplo, a mí personalmente cuando se aprobó la vacunación para mujeres embarazadas, pero las adolescentes pues todavía no entraban en este grupo, ¿no? Por cuestiones que sabemos que tienen que ver más allá de nuestro país, tienen que ver con farmacéuticas y todo. Decía yo, ¿cómo esto nos va a afectar en México, que tenemos como un índice de embarazo adolescente súper alto y las adolescentes embarazadas no están entrando en este grupo de vacunación? Entonces, creo que desde sociedad civil nuestro papel también es como empezar a hacernos esas preguntas de esas otras poblaciones de mujeres y personas con capacidad de gestar, dónde están quedando en nuestro propio trabajo y en el del Estado. Investigar como si aumentó la proporción de adolescentes que murieron durante el embarazo parto puerperio en este periodo, preguntarnos también por mujeres migrantes, acercarnos con los grupos y visibilizar más desde organizaciones que estamos más en el centro, visibilizar el trabajo de otras organizaciones locales y otras organizaciones que están en las comunidades y visibilizar su trabajo y acercarnos a apoyarlas. Creo que eso también sería muy valioso para como entre sociedad civil apoyarlas. Muchas gracias, Rebe. Y bueno, tenemos una quinta pregunta. Andamos un poquito justas de tiempo, entonces se las leo y ustedes me indican a quién le gustaría contestarla. Tendríamos 5 minutitos para ello. Perdón que las ande correteando tanto con esto. Bueno, la pregunta es, ¿el aumento en la mortalidad materna se atribuye a infecciones por COVID-19 o hay otras causas que estén impulsando ese aumento? Y bueno, ¿a quién le gustaría responderle? Rafaela. Si me permiten, y un poquitito redondeando lo que dijo muy bien Rebeca, yo creo que efectivamente la respuesta institucional ante este reto fue rápida y muy adecuada y además, digamos, visionaria, adelantó ciertos temas. El tema de la vacuna, también les recuerdo que México fue uno de los primeros países que no solo autorizó, sino recomendó la vacunación universal a mujeres embarazadas. En un ámbito, además de todavía de incertidumbre académica, hay todo un tema de por qué las mujeres embarazadas no se incluyen en las pruebas clínicas, en las
trial clínico a fase 2 y fase 3, no tenemos tiempo de discutirlo, pero México tomó la decisión por arriba y por adelante de muchos otros países de recomendar la vacunación en mujeres embarazadas. En adolescentes no había datos de seguridad de vacuna en adolescentes, embarazadas o no. Cuando se autorizó, lo primero que dijimos es sí adolescentes, pero sobre todo adolescentes embarazadas son prioritarias. Y todo lo que el centro publicó y emitió, los lineamientos para aborto seguro que salieron en cuarentena también, que fue un avance muy importante. ¿Por qué este aumento de muerte materna? Yo sí quisiera decir que en un principio la comunidad internacional dijo el COVID es gravísimo, pero en mujeres embarazadas no va a suceder nada. Esos fueron los primeros reportes. Fue Latinoamérica otra vez que empezó a detectar este impacto tan grave de la pandemia sobre la salud de la mujer embarazada. Más de la mitad o aproximadamente la mitad de muertes maternas ahorita en México se deben directamente al COVID, es decir, son mujeres contagiadas que se mueren durante el embarazo, específicamente en etapas tardías, en el tercer trimestre del embarazo. Sin embargo, seguramente hay otras causas indirectas. Lo que hemos visto es que ha disminuido de manera drástica la atención prenatal, es decir, las mujeres no van a sus controles prenatales y no sabemos si es porque cerraron los servicios o porque las mujeres tienen miedo de acudir, por miedo al contagio, etc. Yo creo que necesitamos un análisis más fino de las dinámicas a través de los comités, del análisis de los eslabones críticos, como se conocen en muerte materna, que nos digan qué está sucediendo y qué sucedió, para que no se repita. Otra vez, la no repetición vale también en salud pública. Analizar las causas específicas, fue porque las mujeres no acudieron, tenían miedo, porque la rechazaron, porque los servicios estaban cerrados, porque se habían reconvertido todos a atención del COVID. En primer nivel de atención eso no es, porque no supimos cómo tratar las mujeres con COVID, las mujeres embarazadas con COVID. El conocimiento también del manejo se fue construyendo poco a poquito en este tema. Fue un reto enorme, pero tenemos que analizar con mucho más detalle lo que sucedió aquí en México, en Latinoamérica y en todo el mundo. Porque por otro lado, las otras causas de muertes maternas disminuyeron drásticamente. Entonces, sí creo que es todavía un análisis que se tiene que hacer con mucho más detalle por parte de los comités hospitalarios, por parte de los comités estatales, y que el Centro Nacional de Equidad de Género participe en estos análisis y encuentre medidas de corrección y de no repetición. Muchas gracias, Rafa. Y bueno, pues sin duda este ha sido un espacio muy rico, que es justo lo que platicábamos al principio, que no teníamos dudas que iba a ser de esta manera. Creo que nos dejan como muchos puntos y muchos temas en específico como para reflexionar. Si bien unos ya los traíamos ahí como sobre la mesa, creo que ahorita ya tenemos como más claridad de hacia dónde pueden ir, también la necesidad de otras tantas cosas que quizá no habíamos aún como puesto ahí sobre la mesa. Algo que yo rescataría como, y muy puntualmente de las últimas participaciones, por ejemplo, es esto que dijo Rafaela, ¿no? La importancia de solicitar los permisos y de proporcionar la información a las mujeres y a las personas que son usuarias de los servicios médicos, ¿no? Y cómo esto marcaría quizá una gran diferencia en cuanto a estos temas de violencia obstétrica y muerte materna. Y bueno, también esta necesidad de hacer protagonistas a las mujeres de estos procesos, porque al final también es una postura que desde GIRE siempre hemos
puesto sobre la mesa son sus procesos, ¿no? En todos sentidos son sus procesos. Hablando como tal de lo médico, pero también hablando también de lo jurídico y todo aquello que pueda significarles para ellas justicia. Y bueno, esto que decías, Natalia, de la necesidad de flexibilizar los efectos de las sentencias, ¿no? Ya no como un mero capricho que pudiera sentirse así de cierta forma en algunas ocasiones, ¿no? Sino como ya una necesidad para que justo las personas puedan acceder a una reparación integral del daño, con todo lo que ello implica, ¿no? Y no solo que quede en una sentencia que al final también es algo que hemos discutido bastante, de pronto se vuelve sumamente complicado aplicarla, ¿no? Entonces sí es una necesidad muy apremiante. Y bueno, esto que decías, Rebeca, respecto a cuál es la posición de la sociedad civil, bueno, ahora sí que yo también como sociedad civil, sin duda sí creo que estamos llenando estos vacíos que el Estado está dejando. Y bueno, en pandemia estos vacíos se hicieron aún mucho más grandes y bueno, quienes estamos ahí sin duda es sociedad civil, que por supuesto estamos siempre acompañadas de aliadas, ¿no? Justo como lo son Natalia y Rafaela desde sus diferentes trincheras. Entonces, bueno, agradecerles nuevamente que hayan aceptado la participación, que nos hayan contagiado también como de todas estas ideas que ponen en este espacio. Y bueno, en ese sentido creo que concluiríamos el espacio, pero queremos invitarles también a que puedan visitar nuestro micrositio del informe. Se llama Una década de justicia reproductiva.gire.org.mx para que ahí puedan ver la información de una manera más dinámica y de la misma forma las invitamos a que continúen viendo este ciclo de webinars que seguimos teniendo. Todavía tenemos ahí pendientes 2. Ahorita les invitaría a las 12 del día al siguiente, que es sobre reproducción asistida, no se lo pierdan. Sin duda también va a haber un espacio en el que puedan establecer todas sus dudas y bueno, sin duda también van a haber ponentes de lujo, ¿no? Como lo fue este. Pues muchas gracias por todo. Gracias. Muchas gracias. Un gusto compartir Igualmente. con todos ustedes. Gracias. Adiós.